Vamos a abrir nuestra Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Y nuestro tema que vamos a ver hoy es la Gran Comisión, segunda parte, discípulo. ¿Todo lo tenemos? Y leemos Mateo capítulo 28 y verso 19. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, vamos a ver algo muy importante de lo que es la segunda, la Gran Comisión en la segunda parte. Algo muy importante que nosotros analizábamos ayer es precisamente lo que es la Gran Comisión, primera parte, que es Evangelio. Y dijimos que la evangelización son los negocios del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, son los negocios de Dios, y que la iglesia debe de estar centrada en lo que es la predicación del Evangelio. Tuvimos el ejemplo de Jesús, que aunque la gente le rogaba, quédate, decía no, porque yo tengo que ir a anunciar el Evangelio a otras ciudades. Dijimos que no debemos de perder el enfoque de lo que Dios le da a la iglesia, de lo que Dios le da a los ministros, pero también de lo que Dios le da a cada persona personalmente. Nosotros vemos que Pablo se le dijo apartado para el Evangelio. Y después Dios le dice a Timoteo a través de Pablo: haz la obra de evangelista. Se quiere decir que por sobre todas las cosas, lo primero es el Evangelio, porque sin Evangelio no hay salvación. Pero después, en la segunda parte de la Gran Comisión, es hacer discípulos. Nosotros decíamos ayer que no se puede hacer discípulo a una persona que no ha nacido de nuevo. No se puede hacer un discípulo. Entonces, por eso nosotros entendemos esa parte de que primero se tiene que predicar el Evangelio. La persona tiene que ser engendrado en el Evangelio. La persona debe de nacer de nuevo, para que entonces de esa manera, hermanos, se puede hacer un discípulo. Si nosotros pretendemos hacer discípulos, hermanos, sin que hayan nacido de nuevo, sin que hayan sido engendrados por el Evangelio y sin que sean salvos, nosotros no podemos lograrlo. La gente no va a poder vivir la palabra, la gente no va a poder, aunque quiera, disfrutar el vivir la palabra. Amén. Algo muy importante que nosotros tenemos que analizar es que cuando una persona no puede ser discípulo, quiere ser discípulo, quiere vivir la palabra, pero no puede, es porque la persona primero necesita ser salva. Escuche bien. ¿Por qué? Porque la salvación es que Dios nos hace libres para obedecer. La salvación es que Dios nos hace libres para obedecer. Y si yo no puedo obedecer, es que todavía no soy libre. Y esa palabra libre es salvación. Ajá. Entonces, uno de los conflictos que hoy hay en la vida de muchos creyentes es que no pueden ser discípulos. Sufren porque quieren cambiar. Sufren porque quieren vivir la palabra, pero no pueden. ¿Y sabe por qué? Porque realmente no han sido salvos. Solamente están empezando a vivir en su cristianismo, en su naturaleza, en su razón, pero de ahí en fuera, hermanos, no pueden vivir la realidad de lo que es ser un discípulo. No confundamos, hermanos, ser salvos con haber cambiado de mentalidad. Muchas veces solo cambiamos de mentalidad, de que sabemos que estábamos mal y ahora estamos buscando lo que es bueno. Eso no es salvación. Muchas veces en la iglesia mucha gente así vive. Solamente, ahora si dijeran, por ahí les lavaron el cerebro de lo que creían y ahora de lo que deben de creer, de lo que pensaban, de lo que ahora deben de pensar. Y entonces vienen a la iglesia y no pueden vivir la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque solo cambiaron de pensamiento, solo cambiaron de conocimiento, pero no han sido libres para vivir la palabra de Dios. Entonces, por eso es que no se puede hacer discípulo a alguien que no ha nacido de nuevo, a alguien que no es salvo. Entonces, por eso la primera parte de la Gran Comisión es el Evangelio, la evangelización. Que la persona primero tenga un encuentro con el Señor Jesucristo, que primero tenga un encuentro con el Evangelio, que primero tenga un encuentro con la santidad, donde sea libre, libre de la condenación, libre de la desobediencia, libre de la rebelión. Entonces esa persona, lógico que entonces sí puede ser un discípulo, porque una persona que es salva, lo primero que le nace aquí es obedecer a Dios, para agradar a Dios. Y entonces lee la Biblia para saber lo bueno y lo malo, para no hacer lo malo y hacer lo bueno. Esas son las características de una persona salva. Cuando una persona es salva, lo primero que le brota en el corazón es el deseo de ser un discípulo, porque quiere agradar a Dios. Quizás no sepa que eso es ser un discípulo, pero cuando es salva, ahora quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios, no quiere ofender a Dios en algo que es malo. Entonces lee la Biblia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando conoce lo que es bueno, se inclina, ora, yo quiero vivir esto, Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude. Cuando sabe lo que es malo, Señor, ayúdame a rechazar esto, a dejar esto. Esa es la iniciativa, ese es lo que se inicia en el corazón de uno que fue salvo. Por eso primero el Evangelio y luego el ser discípulo. Nosotros leíamos ayer que los apóstoles primero predicaban el Evangelio y luego hacían discípulos. O sea, ese era el orden. Y nosotros nos pudimos ver que todo creyente que predicaba primero era el Evangelio. Primero era el Evangelio. Y dijimos que, de hecho, cuando Jesús los mandó a los apóstoles, siempre predicaban, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el único mensaje, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dijimos que cuando los apóstoles regresaron venían muy contentos. O sea, no venían como diciendo, es que yo soy muy cuadrado porque el mensaje es el mismo, hay que hacerle un arreglito. No, hermanos, ellos obedecían al pie de la letra. Y ellos tocaban, oiga, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vivan con otra casa, oiga, el Señor Jesús nos mandó a decirles que se arrepientan porque el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Y siempre andaban con este mensaje. Y ellos venían y no se sentían cuadrados, no se sentían, emocionalmente raros por andar predicando el mismo mensaje todos los días. Al contrario, su gozo era que obedecían a Jesús, llevando la palabra tal y como Él decía. Entonces, algo muy importante que nosotros vemos en los discípulos, que su gozo era servir a Jesús, pero ellos lo hacían tal y como Jesús se los decía. Por eso dice que para poner un ministro tiene que ser un retenedor de la palabra tal y como se le ha sido enseñado. Ya cuando una persona le empieza a hacer unos cambios, la persona se le puede llamar una persona infiel. ¿Por qué? Porque no está reteniendo la palabra tal como ha sido enseñada. Y uno de los requisitos para poner ministros es que la persona sea fiel. Eso es algo bien importante. Por eso en el discipulado es lo más importante, que usted aprenda la palabra tal y como se ha sido enseñada. Decía el apóstol Pablo, porque yo les enseñé lo que así mismo recibí. Y le dice a Timoteo, y predica lo que yo te enseñé. Es lo que estamos viendo. Entonces, en el principio de discípulo, un discípulo tiene que aprender la palabra y su principal objetivo es entenderla y retenerla tal y como se le está enseñando. Esa es cuando es la faceta de estudiante. Pero cuando ya ahora la va a enseñar, el discípulo que enseña tiene que cuidar de que tiene que enseñar la palabra tal y como se le fue enseñada. Eso es algo muy importante. Si nosotros entendemos eso, entonces nosotros entenderemos, hermanos, por qué es muy importante, hermanos, estar atentos. Estar atentos. Si nosotros analizamos eso, es muy importante, hermanos, no estarse distrayendo. Por eso Jesús les decía, oíd y prestadme atención. ¿Por qué? Si no, al rato van a andar diciendo algo que yo no les enseñé.
Y no permito que nadie se levante de aquí y pase aquí para encender la lámpara. Pero se apagó, no permito que se levante. ¿Pero por qué? No seas malo, Jesús, no seas legalista, quizá le diríamos. No seas extremista. No ven aquí, los de aquí no ven la palabra. Oigan entonces. ¿Pero por qué? Porque la palabra es espiritual. Y como la palabra es espiritual, yo tengo que estar en el Espíritu para entender al Espíritu Santo. Si alguien se levanta y yo me volteo, me desconecta espiritualmente, hermanos. Por eso mucho cristiano casi no se le queda la palabra. Por eso mucho cristiano casi no cambia, aunque se sabe la palabra. Por eso mucho cristiano peca, aunque sabe que no lo debe de hacer. ¿Sabe por qué? Porque si no está en el Espíritu, no entiende la palabra espiritual que está dando el Espíritu Santo. Entonces no hay transformación aquí adentro. Solo llegó información bíblica acá. Entonces, cuando alguien se levanta y se va para allá y viene para acá, espiritualmente trae una distracción. Número 1. Número 2, cuando alguien está ahí y no está atento y de pronto a lo mejor uno está volteando para acá, otro se voltea, le sonríe y así todo ese tipo de cosas, hay una gran interferencia espiritual. Y por eso llega un momento que no se entiende la palabra. Entonces, cuando ya entendemos que yo tengo que retener la palabra tal y como se me está enseñando y la tengo que predicar tal como se me enseñó, entonces ahí hay una importancia que yo tengo que tomar en cuenta. Estar muy atento. Porque cuando usted está atento, yo nomás estoy leyendo ciertas cosas y usted ya se las sabe. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que usted, al estar en el Espíritu, usted capta lo que estoy diciendo, lo que quiero decir, y cuando usted entiende lo que quiero decir, con mis pocas palabras usted ya entendió todo el mensaje. Y cuando usted me pregunta, oye hermano, pero usted lo que quiere decir es esto y esto y esto y esto, órale, pues ya se lo dijo el Señor. No, no es que se lo dijo el Señor, es que en el Espíritu entendemos las dimensiones espirituales de la palabra. Cuando no estamos en el Espíritu, hermano, mira, el expositor, el que está exponiendo la palabra, así puede explicarte con bolas y palitos. ¿Y sabe qué? No se te queda. No entiendes y te confundes con tanta explicación. ¿Por qué? Porque no estamos en el Espíritu. Para entender algo muy importante antes de leer de desglosar esta parte, vamos a entender un poquito qué es lo que quiero decir, lo que es estar en el Espíritu. Véngase en el libro de Juan, capítulo 8, verso 43. Amén. ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y luego que decía, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? Bueno, esa no es pregunta. O sea, dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, hermano, Jesús estaba hablando otro idioma. Estaba hablando, ¿cuál idioma? Dice que estaba hablando un idioma espiritual. Aunque estaba hablando en griego, aunque estaba hablando quizás en hebreo, aunque estaba hablando quizás en arameo, pero el lenguaje era ¿qué? Espiritual. Entonces, ahí está esa pregunta de Jesús. Entonces, hermano, muchas veces tú y yo podemos estar oyendo, pero no escuchando. Oír es que estás oyendo el sonido de las letras, de la voz, pero escuchar es abrir tu entendimiento para entender lo que te está queriendo decir esas palabras. Y es algo muy importante que Jesús hace la pregunta, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Ahora, algo muy importante, que vamos a Isaías 53:1 y vamos a ver otro término, y que nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, ahí nosotros estamos viendo otra pregunta de Isaías. Isaías hace esa pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
dijimos que usted no puede creer algo que no entiende. Entonces, el propósito es de ¿qué? Entender la palabra de Dios. Entonces, un discípulo lo que hace es entender la palabra de Dios. Cuando un discípulo estudia la palabra de Dios, lo primero que debe de estar en su mente es entender esa palabra. Porque si la entiende, entonces la va a creer. Y si la cree, la va a poder vivir. Y si la vive, la va a poder predicar. Y si la predica, le van a creer, porque lo va a hablar ¿con qué? Con certeza, con convicción. Y de eso se trata un discípulo, hermano. Aquí regresando, vamos a leer en Isaías 8:16. Y empezamos a desglosar lo que es el discípulo. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Ahora, quiero que usted lo detenga ahí un poquito. Lo que es precisamente eso. Antes de todo eso, vamos a entender un principio muy importante que el Señor nos habla. No me pierda esa parte porque lo vamos ahorita a entender. ¿Cuál es el precio de ser un discípulo, hermanos? Amén. ¿Cuál es el precio que Jesús dice de un discípulo? Él dijo claramente: el que no dejare padre y madre no puede ¿qué? Ser mi discípulo. O sea, ahí está la primera parte. Y el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué ese precio? No me acuerdo quién me decía, alguien me estaba platicando creo ayer, o no sé quién, de lo que es el precio que se paga por estudiar la palabra. Alguien así me decía ayer, el precio que se paga por estudiar la palabra. Pero mira lo que dice 8:16. ¿Qué dice eso, hermanos? ¿Lo leemos? Amén. ¿Otra vez? Entonces, ahí está un punto. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Aquí estamos viendo que el profeta Isaías está profetizando. Cuando el Señor te invita a ser un discípulo, significa que tú vienes para que el que te enseña te ate el testimonio y te ate la ley. Eso de que te ate es como dijera, cuando dice te asir, es que te amarra el cinto. ¿Qué quiere decir? Que es como cuando está usted arreglando un niño y le pone usted el cinturoncito y dice, espérate, no te muevas, y le estás ahí poniendo el cinturón. ¿Qué está haciendo? Le estoy amarrando los pantalones. Le está atando los pantalones. Entonces es un cinto. Entonces ata es póngale el cinto de la verdad al discípulo. O sea, póngale el cinto de la verdad al discípulo. Átenle la ley, átenle el testimonio. Entonces, cuando nosotros leemos en Mateo que dice el Señor Jesucristo, vayan, dice, id y haced discípulos. Esa palabra, id, otra vez, vayan. Nosotros muchas veces cometemos el error de que vamos a evangelizar, pero te esperamos en el templo. ¿Sí se ha entendido eso? Queremos que vengan para que aquí los hagamos discípulos. Pero aquí otra vez es, vayan. Vayan a predicar el evangelio y vayan y hagan los ¿qué? Discípulos. Esa es la clave. Entonces, vayan a ser discípulos. ¿Sabe qué está diciendo Dios a los apóstoles? Vayan y aten el testimonio. Vayan y aten la ley a los que quieran ser mis discípulos. Vayan y átenlos. Entonces, a los que quieran, no es a los que quieran. Perdón, yo corrijo esa palabra. No es a los que quieran. Vayan y hagan discípulos. Vayan y átenle el testimonio. Vayan y átenle la ley
aquellos que tomaron la cruz, aquellos que se niegan a sí mismos, aquellos que dejaron su familia, sus tierras, sus bienes, por mí, por el Evangelio, hagan los discípulos, átenlos. Átenle la ley y el testimonio. Porque, hermano, no puedes hacer un discípulo a alguien que no toma su cruz. Porque si tú quieres hacer un discípulo a alguien que no toma la cruz, tú vas a perder tiempo, tu trabajo va a ser en vano. ¿Por qué? Porque, vamos a poner un ejemplo, si una persona no toma su cruz, no se niega a sí mismo y no deja todas aquellas cosas que demanda Cristo, esa persona le va a ahogar la palabra en su corazón. O sea, tú le puedes estar dando todas las enseñanzas de un discipulado, pero esa persona, si tiene afanes por este mundo, y este mundo son las riquezas y son los bienes, esa palabra que tú les vas a dar se va a ahogar y no va a haber frutos. O sea, quiere decir que entonces a quien usted tiene que hacer un discípulo, o a quien Dios nos manda a hacer un discípulo, es una persona que ha dejado tierras, ha dejado bienes. Y solo a esa persona lo puedes hacer discípulo. Pues si una persona está preocupada, ¿qué comeré, qué beberé, qué la casita y todo eso? Lo único que va a hacer es que estás tirando la palabra en un terreno lleno de maleza. Y esa palabra jamás va a dar frutos. ¿Ya vio? Entonces, para ser discípulo, tienes que entender cómo trabajó Jesús. Jesús, hermano, no crea que se agarró esos 5,000 y vénganse, ahora los voy a dar un discipulado. Inmediatamente dijo, ustedes me siguen porque les di de comer, trabajen por la comida. ¿Qué usted haría si tu pastor fuera Jesús? Y ahí tú vienes contento y tenta, ay, venimos al templo, y ay, tú vienes por milagritos, que arrepiéntase. ¿Cómo se sentiría usted que Jesús le hablara así? A veces la iglesia no conoce a Jesús, por eso ya no les podemos decir hoy nada porque se ofende la iglesia. Hay cosas que a veces le decimos a la iglesia, dice, ay pastor, pero usted me está reprochando. Dios no reprocha. Bueno, apenas me decía un pastor, dice, hermano, un hermano, estuve leyendo de Jesús y nunca me había percatado que él le reprocha mucho a la gente. Digo, ¿a poco? Sí. Digo, ese es el Jesús de las Escrituras. La iglesia trae un Jesús de la que se imagina. Y por eso ya no les puedes decir nada porque ya se sienten ofendidos. ¿Por qué? Tienen que aprender a negarse a sí mismos. Cuando una persona se niega a sí mismo, aunque le reprochen y le duele. Entonces, ahí está la primera parte. ¿Por qué tiene que dejar una persona tierras, casas? Porque si no las deja, va a ahogar la palabra que se le está dando. Entonces, ¿a quién se debe hacer discípulos? A una persona que ha dejado lo de este mundo por la ley y el testimonio. Pero hay otra cosa. Dice que si no dejares padre, madre, esposa, hermanos, hijos, no puedes ser mi discípulo. La pregunta, ¿y por qué la familia? ¿Por qué la familia? Porque escúcheme bien otra cosa. Porque si una persona está ligada a su familia, no puede ser discípulo. Porque una persona que está ligada a su familia es las personas que tienen piedras en el corazón. ¿Por qué? Porque dice que ese terreno son personas que reciben la palabra brota y está contento, pero entonces vienen las pruebas por la palabra, inmediatamente esa planta se muere. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero discipular un hermano, una hermana que está más preocupado por su papá, por su mamá, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, al momento que reciba la palabra, ay, sí, cierto, qué bonita palabra, pero al momento que le venga el esposo y le diga, sí, nada más te estás yendo a la iglesia y me desatiendes, sí, ya te estás muy empinada ya, sí, mira, que eso te enseñan, sí, que hay empinada y todo eso, inmediatamente va a dar marcha para atrás y tu palabra fue infructífera. Por eso dice Isaías, no siembren entre espinos, no siembren entre maleza, y primero haz barbecho. Hermano, discipular no es a fuerza querer tener un grupo de gente y estarles dando clases y clases. No, es quien está dispuesto a pagar el precio para ser un discípulo. A quien tengo que discipular es la persona que tomó la decisión de pagar ese precio. A esa persona lo voy a discipular porque sé que su familia
no le va a arrancar la palabra que yo le di. Y sé que esa palabra que yo le di va a dar frutos a su tiempo, porque esta persona defiende la palabra de Dios por encima de su familia. ¿Verdad que eso parece controversial con ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre y sujétate a tu esposo? ¿No parece controversial? Hermano, eso de sujétate a tu esposo, pero ya va en la dimensión del discipulado. No que dejemos el discipulado por la familia. Por eso se llama trazar la palabra. ¿Qué va primero, qué va después? Para que, imagínense, hermano, hay gente que se sujeta a la familia, está perdiendo la fe, se está perdiendo la espiritualidad y está dejando de ser un discípulo. Esa sujeción es falsa, o le está llevando un precio de perder la salvación. Entonces, aquí cuando dice sujétate, siempre y cuando no pierdas tu salvación. Por eso cuando dice que si el matrimonio no se pone de acuerdo, mejor sepárense, pero ninguno se case sino reconcíliese. ¿Por qué Dios hace eso? Por 3 cosas. Número 1, porque no están llamados a ser esclavos uno del otro. Y hay personas que se esclavizan a su familia al grado que dejan la palabra, dejan al Espíritu Santo, dejan la causa de Dios. Eso ya no es sujeción, es esclavitud. 2, dice para que estén en paz, porque Dios nos llamó a paz. O sea, Dios no quiere que estén peleando los matrimonios. Y 3, para que sin impedimento se acerquen al Señor. Eso es un discípulo, hermano. Entonces, pero vemos otra cosa, digo, el que no toma su cruz. Eso de tomar la cruz, ¿qué es tomar la cruz? Es muerte a mis deseos, mis ilusiones, mis sueños, mis anhelos, que van en contra del propósito de Dios. Y dijo Jesús que cada día tenemos que tomar nuestra cruz. ¿Qué quiere decir, hermano? Mira, si yo empiezo a discipular a una persona que tiene anhelos, que tiene sueños, que tiene ilusiones, que tiene planes, si yo la empiezo a discipular, al rato va a dejar esa palabra y se va a ir por sus sueños, sus anhelos, sus ilusiones, y esa palabra no va a dar fruto. Miren qué cosa tremenda, hermano. Por eso el Jesús fue bien enfático. Si no tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. El que no dejare padre a madre y aún aborreciere su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, aborrecer mi vida, sí, hermano. ¿Por qué? Porque si yo no aborrezco mi vida, yo no puedo ser un discípulo. Entonces tenemos que discipular a gente que aborrece su vida. Se dice, pero ¿por qué no el Señor dice que nos amemos a nosotros mismos? Checa, parece controversial, pero no es así. Cada cosa tiene su dimensión. Esto para acá, esto para acá. Entonces, aborrecer tu vida, hermano, es cuando tú dices, estoy harto de ser yo mismo. Estoy harto de hacer lo que hago. Estoy harto de tener lo que tengo. Aborrezco esta forma de ser y de vivir. Entonces, esa persona hay que discipularlo. Porque esa persona, como aborrece su vida, cada enseñanza, rapidito se va a ir formando Cristo en él. Porque una persona que se ama, hermano, ni hay que discipularlo. Porque al rato se ama tanto que dice, no, yo no estoy de acuerdo con Jesús. Es que es injusto. Perdona. Si ni siquiera la gente me pide, pero ya sí perdona. ¿Ya ves? Es que amas tanto tu vida. Amas tener la razón. Amas tu justicia propia. Así no puedes ser mi discípulo. Entonces, ¿ya entendimos? Que no solo es de ir a ser discípulos, sino es ver a quién vamos a discipular. ¿Por qué? Un día viene un joven y le dice, Jesús, maestro bueno, qué bonito hablaba. Maestro bueno. Jesús le hubiera dicho, oh, gracias, qué revelación tienes. Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Los mandamientos sabes. Uy, se los he guardado desde mi juventud. Si de verdad quieres ser perfecto, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Soy muy rico. Y se fue triste. Fue corriendo Jesús detrás de él. Le dijo Jesús,
pues si quieres, tú quieres la vida eterna, pues si quieres te llevo estudios bíblicos a tu casa, porque hoy en día así caminamos. A veces la gente ni quiere, y a fuerza queremos ahí estar con ellos, y no es así, hermano. Ahora, pero eso no significa que si las personas no tienen esas características, pues entonces no vamos a hacer nada. No, lo primero que tenemos que hacer es crucificarlos. Lo primero que tenemos que hacerle es hablarles el precio para que se sienten a calcular. ¿O no Jesús decía eso? Cuando él habló precisamente del precio de ser discípulo, él lo habló de tal manera que la persona se siente a calcular a ver si va a poder ser un discípulo. Esto no es de emociones, hermano. Sí, hermano. Esto no es de que, pastor, aquí estoy, inscríbame, aquí está mi pago. Y todo, ya medio año ya no quiere seguir las escuelas. Pastor, es que tengo problemas. Pues por eso es un discípulo. Que a pesar de sus problemas, sea fiel. Porque se le está dando la ley y el testimonio. Imagínate, hermano. Imagínate que la escuela bíblica la tratáramos como la escuela, que hoy me siento enfermo, hoy no voy, se pierde la clase. Y usted dice, bueno, ahí después le pido a los hermanos que me pasen los apuntes, pero no es lo mismo. ¿Cuántos saben que no es lo mismo? El apunte te ayuda a recordar lo que se habló, pero qué lindo cuando estamos ahí precisamente en el Espíritu. Entonces, la parte de la segunda comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Escuche bien, ¿hacer discípulos a quiénes? Todas las naciones. Ahora, hermanos, la pregunta que debemos de hacer es esta: ¿y qué pasa si la gente no quiere? Usted llega a un lugar que va a ser discípulos y Jesús dice todas las naciones, y no estoy hablando de la gente que no es salva, no. Estoy hablando de la gente que ya está en una congregación o que ya supuestamente creyó la palabra. Dice, ¿y qué pasa si no quiere? Pues primero evangelízalos para que se salven. Porque si no quieren, no son salvos. No han entendido la salvación, no han entendido el cristianismo, no han entendido nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que darle la palabra para que nazcan de nuevo. Vamos a evangelizarlos para que se arrepientan. O sea, checa. No significa que porque a lo mejor no tienen las características los tengo que soltar. No, si alguien no quiere ser discípulo, hay un problema con su salvación. Hay un problema con su fe. Hay un problema con la espiritualidad. Hay un problema. No ha entendido nada del cristianismo. Entonces quiere decir que esa persona primero tenemos que salvarlo. Y usted dice, ¿yo? Pues ¿quién más? No, es el evangelio. No, hay una parte que dijo Judas, que cuando alguien va al fuego, ¿qué dice? Arrebátalo del fuego. ¿Y cómo los podemos arrebatar? Por medio del evangelio. O sea, quiere decir que esa persona, ya le prediqué el evangelio, pero no se arrepiente, algo está mal. Tengo que buscarle la forma de que entienda el evangelio, porque ya lo oyó, pero no lo entiende. Entonces, por eso dijimos ayer que la salvación es un proceso, que primero tiene que alguien predicar el evangelio, la persona tiene que oírlo, y luego de que lo oye tiene que entenderlo, y luego al entenderlo lo va a creer. Entonces, si yo ya le prediqué el evangelio a la hermana, ya se lo sabe bien, pero a lo mejor no lo entiende. Entonces mi objetivo no es que lo oiga, sino que lo entienda. Y cuando yo tengo que buscar la forma de meterle el evangelio, la forma no significa que yo me sienta bien, sino la forma que lo entienda. Por eso ahí es donde no tenemos que cuadrarnos, es en las formas de darlo, pero no en el mensaje, hay que cambiarlo. Entonces, el objetivo de un predicador, hermanos, o de una hermano o hermana que predica, no es solo desglosar el evangelio, sino buscar la forma que la persona que está delante de mí entienda el evangelio. Porque cuando lo entienda, entonces será salva, porque lo va a creer. ¿Amén, hermano? Entonces, escuche bien, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Quiere decir que una persona, ¿por qué dice, hazlo discípulo bautizándolo?
¿Por qué quiere decir eso? Porque yo le dije que cuando una persona es salva por el Evangelio, inmediatamente le brota el deseo de ser discípulo. Y por eso, como le brotó el deseo de ser discípulo, es porque la salvación llegó ahí, entonces hay que bautizarlo. A veces, hermano, hoy en día se bautiza gente que todavía no quiere ser discípulo. Todavía no es salvo. Solo se convencieron o se espantaron del infierno. Y ya uno dice, pues tienes que bautizarte. Y él dice, bueno, pero si me bautizo ya tengo que estar constantemente en la iglesia. En lugar de decirle, sí, le decimos, bueno, que el Señor te haya... Hermano, nosotros mismos cambiamos la palabra. Si usted se bautiza, tiene que estar en la iglesia. Al menos que usted todavía no sea salvo y se quiera bautizar nomás para acallar la conciencia. Así debemos de hablar la verdad. Hoy en día se habla mucho de Biblia y se habla del Señor, pero sin la verdad. Por eso mucha gente no es libre, a pesar de que les damos tantas ministraciones, hermano. Porque a la verdad estamos hablando Biblia, pero sin la verdad. Entonces, si ya me bautizo, ya tengo que estar en los cultos. Desde ese momento te está enseñando que no es salva la persona. Y nosotros en lugar de decirle, hermano, no eres salvo todavía entonces. Has malinterpretado el Evangelio. Así le debemos hablar la verdad. Pero tengo que ir las 3 veces a la semana. Pues bueno, mira, órale al Señor. Hermano, eso es lo que ha cambiado el mensaje. Tenemos autoridad para atar y desatar con la verdad. Y no decirles, bueno, pues órale al Señor y el mismo Señor te va a poner. No, hermanos, quien es salvo, lo primero que dice, ¿dónde te congregas? Yo quiero ir a la iglesia. ¿Dónde estás? Ah, no, pues cada cuándo se reúnen. Bueno, pues nos reunimos el martes, el jueves y el domingo. Ahí yo estoy el martes. Ahí yo quiero estar el viernes. Ahí yo quiero estar el domingo. Esa persona fue salva. Pero la persona dice, pero nada más puedo ir los domingos. No, primero arrepiéntete. Todavía no eres salvo, porque todavía tú quieres elegir tu voluntad y tu conveniencia. Entonces cuando nosotros no discernimos eso, hermanos, nosotros acariciamos eso. Decimos, sí, mira, ahora el Señor poco a poco, y tú sabes que esa gente poco a poco nomás no cambia, hasta que no tiene un encuentro con Dios. Mira, hay una persona que yo empecé a discipular, pero nunca le dije acepta a Cristo, ni le dije ven a mi templo. Solo dijo, yo quiero oír más de la palabra. Y le empecé a hablar la palabra. Y un día me dijo, oye hermano, ¿y ya me puedo congregar? Checa. Pues sí. Dice, ¿y dónde me congrego? Como su esposa era de otra iglesia, pues puedes venir con tu esposa, acompañarla y congregarte ahí. Pero, ¿y por qué no me puedo congregar con usted? No, yo no dije que usted no pueda. Si usted quiere venir también se puede congregar conmigo, pero pues yo creo que lo más viable es donde va su esposa para que vayan juntos. Yo ya fui una vez allá y no me gustó. Yo quiero ir donde usted va. Y le dice a su esposa, mi amor, no te preocupes, no tienes que venir conmigo. Tú sigue yendo a tu iglesia, es más, yo te llevo y yo te voy a traer. Pues yo me quiero congregar aquí, porque aquí sí me gustó la palabra. Bueno, empezó a venir a la iglesia y seguía escuchando la palabra y no faltaba. Y un día yo estaba con mi guitarrita tocando y digo, Señor, ¿hasta cuándo este va a ser salvo? Porque ya desde ahí yo sabía que no es la oración del pecador. Lo sentía, no lo sabía aquí, pero lo sentía. Y yo dije, no lo voy a manipular. Pero sí, dentro de mí, Señor, ¿hasta cuándo este va a ser salvo? Y yo estaba ahí cantando y, Señor, ¿hasta cuándo el hermano va a ser salvo? Bueno, no el hermano, este Señor. Y yo cantando y me dice, el Espíritu Santo, abre los ojos. Y digo, no, Señor, yo quiero saber cuándo este va a ser salvo. Abre los ojos. Y cuando abre, estaba delante de mí así, llora y llora y llora. Y dice, pastor, me tocó, soy salvo. Quiero entregarle mi vida al Señor. Pues entrégasela, ya te arrepentiste. Mira, todavía ni siquiera experimentaba la salvación, pero ya quería estar congregado, quería seguir escuchando la palabra. Ese es un discípulo, hermano. Entonces cuando una persona dice, pero ¿dónde se congrega, hermana? Pues allá en San Ramón. Uy, ¿hasta allá?
Pues sí. Ah, bueno, si quieres, búscate una iglesia aquí cerca. Hermano, desde ahí ya estás mal. Si alguien habla así, ya está mal. Porque ni siquiera está dando cuenta que esa persona ni es salva. Ya que usted le diga, pues si quieres ponemos una iglesia en tu casa. No, hermano. Mira, hermano, cuando una persona es salva y quiere de Dios, quiere ser discípulo, mira, hermano, así tenga que viajar lejos, va. Mira, hay hermanos que cuando se convierten a Cristo, hermano, viajan hasta 2 horas por escuchar la palabra de Dios con la persona que le habló por primera vez. Y luego viene alguien y dice, hermano, pero no necesitas ir hasta allá, te invito a mi iglesia aquí más cerca. Gracias, mi iglesia está allá. Pero cuando una persona empieza a perder eso, lo primero que empieza, híjole, es que está re lejos. Empieza a faltar un culto porque está lejos, luego falta 2 porque está lejos, y finalmente ya se quedó en una iglesia por allá cerca, porque ya perdió eso en su corazón. Lo importante no es que esté, pues lo importante es que te congregues, pues ve a donde te guste o te sientas bien. Uy, hermano, desde ahí fallaste para enseñar a un discípulo. No hay que decir, lo importante es que te congregues, lo importante es que seas salvo. ¿Y qué tiene que ver con que no vaya hasta allá y vaya yo aquí más cerca? Es que tú ya no quieres ir allá porque algo ya se apagó dentro de ti. Porque cuando algo fluía dentro de ti, no te importaba que estaba lejos, no te importaba que era noche, no te importaba nada. Porque aquí estaba la salvación. Pero ahora que tú ya estás acomodando todo, averigua qué está pasando aquí. Eso es hablar verdad. Eso es hacer discípulos. Porque si no, hermano, nosotros mismos los queremos salvar, pero nosotros mismos los condenamos, no hablándoles esas verdades. Entonces, ya que se bautiza, dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué les tenemos que enseñar? Que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y ese es otro problema, hermano. Cuando tú y yo no sabemos enseñar a alguien a guardar las cosas, quiere decir que yo no sé qué es ser un discípulo. No soy discípulo, por eso no lo sé enseñar. Escuche bien. Enseñarle que guarde todas las cosas, hermanos. Algo que me viene a la mente, el hermano Washmani. Ese hermano me impacta el testimonio que da. Llegó una misionera china. Y esa misionera, hermanos, ahí donde llegaba a vivir, casi no salía. Porque ella solo estaba ore y ore y ore y ore. Cuando más le diríamos, uy, entonces ¿a qué fue? Para orar oramos desde aquí, ¿no? No, hermano. Uno tiene que, dijimos ayer, tenemos que conocer las estrategias de Dios. Ore y ore. ¿Y sabe por quién oraba? Por Washmani. Y ese era un joven, relajito. Pero cuando ella salía, era porque sabía que se lo iba a encontrar. Y le predicaba. Y un día Washmani que la confronta. Dice, a ver, misionera, tú dices que Cristo sabe y todo. Sin embargo, estás encerrada. Y ni siquiera sales a predicar para que se salve. Entonces, ¿a qué veniste? Y la misionera no se sintió mal, así como, ay, sí es cierto. No, solamente le dio risa. Dice, tú no entiendes los planes de Dios, pero yo sí. Ah, chica, ¿qué pasaría que usted le dijeran eso? No, al otro día anda evangelizando todo China. A veces, hermano, nos dejamos mover por las opiniones de la gente. Pero a ella no. Nomás le dio risa. Dice, tú no conoces los planes de Dios. Yo sí los conozco, pero pronto los vas a conocer. ¡Ah! Le decía así. Así como son los chavos, relajos. ¡Ah! Y un día que lo meten a la cárcel a Washmani. Y en la cárcel, que manda trae a la misionera. Y llegó la misionera. Y ahí le predicó el evangelio. Y ahí se convirtió a Cristo. ¿Cuándo salió, hermanos? La misionera lo mandó a una iglesia.
Pero la misionera también lo discipulaba. Eso es muy importante de un misionero o de un discipulador. Si usted se gana un alma y usted no está en su iglesia cerca, usted tiene que mandar esa alma a una iglesia. Y tu discipulado es enseñarle que tiene que estar en esa iglesia. No necesariamente quiere decir que dice, bueno, ya se convirtió, no voy a hacer una iglesia acá. No. Pero ella lo discipulaba. Y entonces el hermano en la iglesia, pues ya usted sabe cómo son las iglesias. Quien no te hiere, te lastima, quien no te juzga, te critica, quien no te ama, habla mal de ti, hay de todo. Y un día el hermano Washmani, joven, sale chillando de la iglesia y va a ver a la misionera. Ay, hermana, quiero hablar con usted, ¿por qué llora? Un discípulo de Cristo no debe de llorar. Se quedó así. Imagina, uno viene con consuelo y le dicen a uno eso. Esa es la cruz. La cruz es que confrontes a las personas lo contrario de lo que quieren oír. ¿Eh? Y por eso no es fácil hacer discípulos. Y por eso no todos se arriesgan a ser discípulos. Yo me acuerdo que cuando alguien viene y platica y siempre le doy la vuelta a lo que quiero oír, ya no vienen conmigo. Solo una vez vienen. Y digo, bueno, Señor, me dejan descansar. Solo el que sí quiere la cruz, hermano, no me lo puedo quitar de encima. A veces ya te quiero dormir. Oiga, pastor, que estoy aquí. Oiga, pastor, que voy a comer. Oiga, pastor. A veces quiero decir, hermano, déjame comer. Pero como sé que ese quiere la cruz, pues me la carga también a mí. Y bueno, Señor, pues yo ya la traigo, pero pues hay que trabajar así. Eso es muy importante, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él dice, ¿y por qué lloras? Es que en la iglesia me lastimaron. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Eres discípulo o no? Pues sí, ¿qué dice la palabra? Pues que no recita que es malo y que le preste otra mejilla. Pues órale, a congregarse, a la iglesia, porque usted es un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo. El hermano dice, yo salía chillando más con la misionera, porque ya me confrontaba mi condición. Ay, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Es que en la iglesia me están ultrajando unos muchachos. ¿Te están ultrajando? Sí. No decía, pues a qué iglesia te fuiste, vamos a orar a ver si Dios te manda otra. No, decía, ¿y qué dice la palabra? ¿Qué? Ora por el que te ultraja. André, ¿cómo se llaman? Vamos a orar. Y quiero verte orando por esa gente. Eso es formar discípulos. No decía, pues perdónales porque no saben lo que hacen. Aunque sí es verdad eso. Pero mira, primero véngase a orar por ellos, que esa es tu muerte. No, de que me están ultrajando, tengo que orar por ellos. ¿Qué clase de cristianismo es el que me está metiendo a los misioneros? Dice. Y decía el hermano, que cada que iba a quejarse con la misionera llorando porque quería consuelo, salía regañado y salía llorando peor. ¿Quién es Washmani? Un predicador que la palabra ha llegado a todo el mundo en diferentes idiomas. Pero él da gracias a una misionera que le puso la cruz. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes traen cruz? ¿Traen cruz? No, ni me contesta. ¿Traen cruz? No, hermano, luego les quiere uno poner la cruz y casi que se agarran el palito. Pastor, tranquilo. Aleluya. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enseñarle a una persona a guardar las cosas es que si alguien viene y dice, es que en la iglesia no hay amor. Qué bueno, hijo, ahí es tu oportunidad para que tú lo des. Pero es que en la iglesia no hay amor. Qué bueno, ahí es tu lugar para que seas luz. Ándale, va a llamar a esa gente. Eso es enseñarlo que guarde la palabra. Pero pastor, fíjate que me lastimó la hermana. Esa es la oportunidad para que tú reflejes el perdón. Ándale, a reflejar a Cristo. Pero es que las personas, todos pecan. Ahí es tu oportunidad para mostrar la justicia. Pero es que hay una hermana que de plano ya no la soporto. Esa es tu oportunidad para hacer misericordia. Ándale. Eso es enseñarles a guardar la palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros como pastores no estamos para apapachar a nadie.
Decir, ay, hermanito, yo te entiendo. Fíjate que también cuando yo empecé a ir a la iglesia, también había una hermana que cómo me hizo la vida imposible. Pero ahí aprendí, hermano, si no te mandó a apapachar. Eso es apapachar, hermanos. No, la clave es, ¿qué te hizo la hermana? No, pues me criticó. ¿Y qué dice la palabra? Ora por ella. Y no vayas a orar, Señor, mándale juicio. No. Perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace, porque te está criticando. ¿Cómo que no va a saber lo que hace si bien que platica con la otra hermana? No. No saben que con eso pueden ir al infierno, no lo entienden. Pero a ti te toca rogar por ello. Ah, esa es la cruz. Ese es morir tú para que viva Él. Esa es la cruz, hermanos. Ese es hacer ¿qué? Discípulos. ¿Esa qué? ¿Hacer qué? Discípulos, mis hermanos. ¿Amén, mis hermanos? Entonces vamos avanzando para adelante. ¿Cuándo usted puede decir, Señor, yo quiero ser un discípulo para después hacer discípulos? Mateo 5, verso 1, ¿qué nos dice? ¿Amén? ¿Qué dice? ¿Vinieron a él quién? Ay, sus discípulos vinieron a él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí hay dos maneras de seguir a Jesús. Un discípulo que sigue a Jesús, primero es que busca dónde está la palabra verdadera. Viene primero, sigue a Jesús para aprender de Él. Y después sigue a Jesús imitándolo a Él. Amén. Eso es ser un seguidor de Jesús. El primer principio de seguir a Jesús es que voy a Jesús para aprender de Él. Y dos, ahora voy por donde voy imitándolo a Él. Eso es un seguidor, un discípulo. Y a los discípulos se les llama cristianos. ¿A quién se les llama cristianos? A los discípulos. ¿Y qué significa eso? Que se le llama cristiano a aquel que sube a aprender de Jesús y luego que está imitando a Jesús. Ese es un cristiano. 8:23 de Mateo. ¿Qué nos dice? Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Amén. Mira qué bonito, hermanos. Ir a Jesús para aprender de Él. Dos, andar con Jesús. Y tres, después de Jesús, imitar a Jesús. Venir a Jesús, andar con Jesús, imitar a Jesús. Esas son las características de un discípulo. Ahora, para ir a Jesús, para aprender de Él, quiere decir que me cuesta dejarlo todo. ¿Por qué, hermanos? Mira lo que dice en 8:21. 8:21. ¿Qué nos dice? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ya vio el precio? Imagínate que ya tu familia está viejita, tu papá, tu mamá. Imagínate que ya están diciendo que ya nomás le queda por ahí 2 o 3 días. O imagínate que el médico dice, vélenlo porque en cualquier momento se va.
Y usted dice, Jesús, puedo ir a mi casa porque si mi papá se muere quiero enterrarlo, quiero estar en el sepelio. Deja que los muertos entierren a su muerto. Usted vino a estudiar la palabra, usted vino para andar conmigo y usted vino para imitarme. Deja. Pero el mandamiento dice que honrarás a tu padre y a tu madre. ¿A poco no le contestaríamos a Dios con la misma Biblia? O a veces así le contestamos, hermano. ¿Y sabe qué Jesús te diría si tú le dijeras eso? Sí, yo lo dije también. Pero tú me estás tirando ese mandamiento porque no quieres pagar el precio. ¿Ya vio? Él conoce la intención del corazón. No, pero Señor, pero es mi papá. ¿Y qué pasaría si tuvieras un esposo que dice, no vas? Pues te quedarías ahí, llorando, enojado, pataleando, zapateando. ¿Por qué no viniste? No me dejó mi marido. ¿Por qué no dices así? ¿Por qué no viniste al entierro de tu papá, tu mamá? Jesús no me dejó. ¿Por qué? Porque andábamos con Él en algo importante. Estaba en los negocios del reino. ¿A poco Jesús es así? Ni lo conoces. ¿Cuántos quieren cargar su cruz a ese precio? Checa, y este ya era un discípulo que vino a Jesús a aprender. Pero llegó un momento que le dijo, Señor, permíteme, por favor, please, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Es que ese fue el problema, que vaya primero. Espérate, primero es aprender la palabra, primero es seguirme y primero es vivirla y luego enterrar. Es que ese fue el problema. Deja que vaya primero. O sea, primero quiere decir que es importante primero mi papá. Primero lo entierro. Lo tuyo, que se espere. Ese fue el problema. Porque en el reino de los cielos no puede esperar el mensaje. Porque el diablo no está esperando. El diablo está mandando almas al infierno. Almas están entrando al infierno. Yo les decía ayer, mientras aquí estamos estudiando la palabra, están entrando almas al infierno en estos momentos. Entonces yo te llamé para algo importante. Deja que aquellos muertos que no creen en mí, no me buscan a mí, se ocupen en tu papá. Tú vives, sígueme en los negocios del reino, los negocios de mi padre. Las almas se están perdiendo. ¿Cómo es que vas a ir a enterrar a tu papá? Entonces ya tu papá ya se murió, si se salvó bien, si no se salvó, ya ¿qué más puedes hacer tú? Y solo a pelear. Que no le pongan veladora. Ese es el precio, hermanos. Y yo digo, ay Señor, líbranos Jehová que alguien se vaya a morir de nuestros familiares y tengamos que entrar en ese conflicto de la cruz. Hermano, uno tiene que discernir en el espíritu porque el diablo usa a tus propios familiares para desviarte de la voluntad de Dios, para desviarte de la cruz. No es malo ir a enterrar al papá, a la mamá, a la viejita. No es malo tener un padre, una madre, un hermano, hermana, esposa, hijos. Lo malo es que el diablo puede usar eso para que tú traiciones a Jesús. Ese es el problema. Lo platicamos un día con nuestro hermano Richard, de por qué Jesús no confía en alguien que no deja a su familia. Jesús no confía en alguien que no se niega a sí mismo. Porque Jesús sabe que el diablo va a usar los sentimientos de esa persona y sus familiares para que esa persona traicione a Jesús. Por eso él no confía en alguien que no muere. ¿O acaso no Adán traicionó a Dios por el amor a su mujer? De verdad que aquel que compuso esa canción que mundana que dice por el amor de una mujer, ese le queda a Adán. De verdad, por el amor de una mujer traicionó a Dios. Y dice Jesús, ahora que vine, no, hijos, no, ya conozco esa traición. Si tú no dejas a tu padre, tu madre, no puedes ser mi discípulo. ¿Sabes por qué?
Porque el diablo va a usar tus sentimientos, tus emociones para traicionar mi causa y mi reino. Ese es el precio, hermanos. Tal vez aquí te criticarán. Es más, si te critican a ti, van a criticar a Jesús. Yo no creo que Jesús sea así. Así que dice, ¿de qué lloras? Si también a mí me están criticando. Pero lo importante es que en el reino nos vemos. Amén, hermano. Mire qué precio tremendo. Solo para hacer ¿qué? Discípulos. Hasta donde el Señor nos lleva. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿por qué crees que dice el Señor? Siéntense a calcular. ¿Siéntense a qué? A calcular. Como diciendo, analiza si vas a poder ser discípulo. No sea que después andes que ya no pudiste. Porque va a ser más feo que tú ya no puedas, porque la gente va a hablar mal de ti. Amén. Capítulo 10. Ya nos dice el 1. Ok. Ahora, ¿sabes por qué un discípulo tiene que estar atento espiritualmente? Porque esto no es una escuela de letras para ver quién va a saber más. Aquí es quién va a entender más de tal manera que Jesús le dé autoridad sobre los demonios. Porque algo muy importante, y estas señales seguirán a los que creen. Si tú no puedes reprender un demonio, sencillamente es que no estás creyendo al Evangelio. Escúcheme bien. Si usted no puede reprender un demonio, es que no estás creyendo al Evangelio. Mi hermano, por eso hay que estar atentos en el Espíritu. Porque si nosotros oramos y no se sana un enfermo, tenemos un problema con el Evangelio. Porque cuando dijo el Señor Jesús, y estas señales seguirán a los que creen el Evangelio. Porque el que creyere el Evangelio y se bautizare, éste será salvo. El que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen ¿qué? El Evangelio. Porque en el Evangelio está nuestra libertad. El Evangelio está el poder. Y en el Evangelio fue llevado dolencias y enfermedades. Por eso no puede ser discípulo una persona distraída y entretenida, porque entonces solo conocerá letras, pero no las entenderá y no recibirá autoridad sobre todo ese tipo de cosas. Eso es muy importante. ¿Ya vio a qué te está llamando Dios? Esto no es de venir y tener más conocimiento y un bonito tema y archivarlos aquí en sus libretitas. No, hermanos. Es entender de tal manera que la palabra nos suelte esa autoridad. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende la palabra y la palabra te suelta la autoridad, tú inmediatamente sabes quién se va a sanar y tú inmediatamente sabes quién trae un demonio. Inmediatamente tienes la fe y la certeza de actuar, desatar y atar. La iglesia hemos perdido ese poder porque estamos muy entretenidos en cosas todavía mundanas, familiares, personales. Por eso, hermano, hoy en día, hasta le dice uno a un hermano, mira que hay una hermana que se endemonió, ¡vamos! ¿Se endemonió? Ahí está un problema. Pero usted es cristiana, ¿no? Sí, pues vamos. Ay, válgame Dios, cúbreme con la sangre de Cristo. Y ahí hay un problema. O que veamos una persona que está endemoniada, hermano, y que no sepamos qué hacer, hay otro problema. Hermano, muchas veces hablamos del Evangelio, es una pequeña parte, pero falta la otra parte. ¿Por qué? Porque Cristo, imagínense, hermano, Cristo
No le enseñaba la palabra a alguien que estaba endemoniado. Pues está endemoniado, ¿qué va a entender? Primero los liberaba y luego los enseñaba, hermanos. Por hablar, para la iglesia es normal echar fuera demonios. No es la gran cosa, es normal. Porque estamos en los últimos tiempos en que mucha gente está endemoniada. Y solo un discípulo lo puede echar fuera. Dice, pero ¿por qué un discípulo? Porque el discípulo no solo crea el evangelio. Porque el discípulo se sujetó a estudiar, aprender la palabra para vivirla. Entonces cuando el discípulo es discípulo, la cree. Yo estaba analizando, hermano, que hay mucha gente que casi no tiene conocimiento bíblico, pero así reprende demonios. ¿Y sabes por qué? Porque ellos cuando nomás leyeron unos textitos que Jesús reprendía demonios y que nos dio la autoridad para reprender demonios, mira, hermano, no conocen la teología de esos textos, pero lo creyeron la palabra y están orando, y de pronto uno se endemonia y le viene aquí el espíritu y dice, tenemos autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Solo con eso y con la oración les da la fe y ahí van en nombre de Jesús, fuera en nombre de Jesús, y el demonio se va. Y vienen los de la universidad teológica, los del instituto, de la iglesia internacional, y no pueden reprender un demonio. Y dicen, no, esta persona solo se está haciendo. Escúcheme bien. Por eso mucha gente que no tiene mucho conocimiento, se mueve en ellos poder y unción por dos razones. Son muy inocentes y creen el textito que leyeron. Y nosotros ya le estamos buscando ahí la J, la tilde, que el griego, que el hebreo, que será, que no será, de Tin Marín, Dopingüe. Por eso ya no fluye la unción, hermanos. Porque somos muy racionales. Queremos vivir la palabra con los razonamientos, no con la fe. Y ahí es donde hay un problema en la iglesia. ¿El reino de Dios consiste en qué? Poder. Y si yo reprendo demonios por el Espíritu de Dios, en verdad el reino de los cielos ha llegado. Porque hay otro más fuerte que ata y desata. Entonces la iglesia tenemos que entender ese principio, hermanos. Ese principio. Porque si no, luego los demonios se burlan de uno. También cantan alabaré, alabaré. ¿O no, mis hermanos? Entonces, ¿qué dice aquí? Los llamó a los 12 discípulos, ¿y qué hizo? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Escúcheme bien, echar fuera demonios y sanidades es el pan de la iglesia. Es el pan. Me dice una vez una hermana, hermano, ¿ya vio el demonio que esa persona que estaban orando, ya el demonio que tiene? Digo, demonio que tiene, te voy a reprender a ti, le digo. ¿Por qué? Pues estás viendo el demonio y no reprendes. Uno no lo ve, pero tú que lo viste. Ay, hermanos, que les tengo miedo. Ponta la santidad. Bueno, un discípulo no le debe tener miedo a los demonios. Es más, es normal que los veamos. De pronto viene corriendo, se va por ahí. El que no está bien en santidad lo ve. ¿Qué pasó? Y se quedó así. Es que pasó un demonio. ¿Y qué? Es normal. Pero el que está bien en el espíritu, ¿qué tal corren? No soportan que estemos aquí. ¿Ya vio la diferencia? Yo creo que el primer domingo que entré estaba uno sentadito ahí. Y estaba así como, ¿a qué vendría el pastor Cecilio? Y se levantó, se fue. Digo, apenas entré, ya se fue. ¿Qué decía el pastor anoche? Nos agarró de sorpresa al Señor con ustedes. Así era Jesús. Cuando menos lo pensaba, ya llegó. Y cuando lo buscaban, ni lo hallaban. No estaba orando.
Amén, mis hermanos. Entonces les dio autoridad. Eso es algo que la iglesia debe de empezar a creer. No porque vamos a provocar a los demonios, no, hermanos, no. A los demonios les digo, no se metan conmigo y yo no me meto con ustedes. Porque ¿a poco Jesús los andaba buscando para provocarlos? No. ¿A poco andaba orando ahí por las cuevas reprendiendo a los demonios de ahí? No, hermano. No se mete con nosotros, déjalos ahí. Pero si se meten, tienes toda la autoridad. Y ellos saben que si se meten, están como invadiendo tu propiedad. Entonces, fuera. Dicen, nos vemos. Eso es muy importante, ¿no? Y usted tiene que saber eso, que eso es de la iglesia. Porque dijo, a los que creen. No dijo a los apóstoles. Ayer enseñamos que el evangelio era un mandamiento y era predicado, no solo para los apóstoles, para los discípulos y para los creyentes. Y hasta para los envidiosos también. Decía Pablo, bendito sea Dios que andan predicando aunque sea por envidia. O sea, a nosotros nos motiva el Espíritu Santo a predicar y a otros los motiva la envidia, pero lo importante es que Cristo sea predicado. ¿Cómo un envidioso puede ir a predicar el evangelio y los que tienen el Espíritu Santo no pueden? No quieren. No va a haber justificación aquel día. ¿A poco es más fuerte la envidia que la unción? Y a veces el envidioso es más fiel que el de la unción. El de la unción está diciendo, ¿será de Dios, no será de Dios? Muéstrame, revélame, ¿será el tiempo, no será el tiempo? Señor, ¿vas conmigo, no vas conmigo? ¿De verdad quieres que vaya? Y ahí se la pasa. Y el envidioso dice, mientras este está buscando revelación, yo voy de una vez a hablar de Cristo. ¿Ah? ¿No cree que hay mucho prejuicio para no predicar? Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. 9:10. Mateo. ¿Qué nos dice? Estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? 19. Jesús Ok. ¿Qué usted ve? Los discípulos andaban con Jesús. Donde quiera que iba. Yo le digo a una persona que digo, te voy a visitar. Sí, visíteme. ¿Te puedo invadir con muchos? La pregunta, hermano, ¿por qué los discípulos andaban siempre con Jesús? Por una sola razón. Porque tenían que aprender de lo que veían y de lo que oían. Es por esa razón. Entonces, si Jesús lo invitaban, como en este caso, lo invitaron aquí a comer, ahí van todos los discípulos. Él llegaba y sentaba a la mesa y todos los discípulos ahí. Porque como él enseñaba ahí, los discípulos estaban atentos ¿a qué? Para recibir la enseñanza. Andaban con él, se sentaban con él, comían con él. Ese es un discípulo. Pero aquí también dijeron, vinieron los discípulos de Juan. ¿Por qué se le llama a los discípulos de Juan? No solo porque aprendían las enseñanzas de Juan, sino porque Juan estaba ¿en dónde? En el desierto, y esta gente estaba con él allá, día y noche. Allá estaba. Predica y predica y predica, bautice y bautice y bautice, y predique y predique y predique, bautice y bautice. Allá estaba. Entonces, un discípulo, decía un hermano, yo he notado una diferencia entre su ministerio y la iglesia. Digo, ¿cuál? Que el ministerio cuando habla la palabra, habla igual que usted. Y la iglesia dice, pues ahí hablamos como se nos va saliendo. Entonces me dice un hermano, dice, yo aprendí una cosa.
Una vez escuché hablar al hermano Ulises y es su mismo retrato. Entonces yo dije esto, para yo recibir la visión de Dios que trae el pastor Cecilio, tengo que irme con él. Porque yo no la voy a recibir nomás de vez en cuando que venga y me dé un mensaje. Tengo que andar con él. Y cada que pueda el hermano pide vacaciones y anda con nosotros. Ahí anda con nosotros. Y le digo una cosa, no han dado mucho tiempo, pero ya agarró la visión. Ya lo oí predicar una vez y ya dije, varón, estás listo. Le dije, Señor, nomás esperamos tu tiempo. Y el Señor dijo, ya es tiempo. ¿Qué quiere decir, hermano? Un discípulo va a aprender de su maestro. Por eso la gente andaba con Juan, la gente andaba con Jesús, y estaban los discípulos de Moisés, estaban los discípulos de Herodes. O sea, un discípulo, hermano, es que está pegado a la persona que le está enseñando y enseñando, explicando, corrigiendo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y todo. Al rato esa persona habla lo mismo, que eso es lo que se trata un discípulo, que aprenda la palabra tal y como se le enseña, la retenga y la enseñe después. O sea, quiere decir, hermano, que a alguien que podemos poner a un ministerio es porque sé que esta persona ya habla como yo, actúa como yo, cuida lo que yo, está listo para que vaya a expandir el propósito de Dios. No se puede mandar a alguien si no tiene eso, porque si yo lo mando, al ratito me traicionaría, se dividiría y seguiría su propio concepto. De eso se trata la iglesia, hermanos. Por eso estamos estudiando lo que es también la autoridad. Amén, hermanos. Ya para ir terminando, vamos a un punto muy importante que está en Hechos, capítulo 11. Y leemos el verso 26. ¿Qué dice? Amén. ¿A quién se le llama cristianos? Y si alguien no es discípulo, ¿le podemos llamar cristiano? Pero si ya va a la iglesia cristiana, ¿por qué? Porque, escuche bien, porque el ser discípulo es un estilo de vida. Y ese estilo de vida viene de quien me enseñó, Jesús. Un discípulo es aquel que aprendió de él y lo imita a él. Ese es un discípulo. Ajá. Algo muy importante, hermanos, que solo la persona que es discípulo puede imitar a Jesús, porque aprende. Por eso decía Pablo a los Efesios, si es que en verdad han aprendido de Cristo. Dice el Padre, a Él oíd, a Cristo. Entonces, si en verdad han aprendido de Cristo, dice Pablo, su conducta será diferente. Si en verdad aprendieron de Cristo, yo voy a poner un ejemplo. Si yo vengo y empiezo a hablar mal de mi hermana Claudia, un ejemplo. Pongo a hablar aquí con el hermano Alex mal de Claudia, estoy hablando ahí. ¿Sabes qué me dice el Espíritu Santo? Eso no aprendiste de Cristo. ¿Tuviste a Cristo hablando mal de alguien? ¿No? Si en verdad he aprendido de Cristo, no voy a hablar mal de nadie, porque Él no habla mal de nadie. Y yo soy discípulo de Él, estoy aprendiendo de Él. Por lo tanto, no voy a hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque eso no me enseña Cristo. Y como Él no habló mal de nadie, yo lo imito. Eso es ser cristiano, hermanos. Eso es ser cristiano. Pero si yo vengo a hablar mal del hermano Jaciel o al hermano Quique, la verdad es que entonces no estoy aprendiendo de Jesús. Solo estoy leyendo Biblia, pero no estoy aprendiendo de la conducta de Jesús. Entonces, un discípulo, mis hermanos, es el que viene a estudiar de Jesús, está con Jesús, que es a través de la oración, y que imita a Jesús a través del testimonio.
Entonces, aprende de Jesús, estudia, anda con Jesús, ora, imita a Jesús, testifica con su vida. Eso es un discípulo. Y cuando Dios dice, vayan a ser discípulos, quiere decir, vayan y enséñeles de la vida de Jesús. No dice, vayan y enséñeles temas bíblicos. ¿Ya vio la diferencia? Vayan y enséñenle la vida de Jesús, el estilo de vida, la forma de vida de Jesús. Díganles que oren con Jesús, porque si no, no van a poder. Y entonces darán testimonio de esa vida de Jesús. Nosotros estamos llamados para dar testimonio de la vida eterna. Para eso estamos llamados. No para venir a contar tantos temas. Fíjate que la historia de David, que la historia de Goliat y que la onda. Usted sabe que hoy en día, hermano, muchos se enojan de que dicen, ay pastor, usted no se ríe. Yo estaba meditando el otro día Coco y su pandilla. Estaba meditando. Un día un pastor me dijo, hermano, me voy a bañar y si quiere le pongo una película en lo que salgo. Pues sí, ahorita. Ya he visto Coco y su pandilla, dije, pues no sé quién es. Y se lo voy a poner. Cuando me lo puse dije, ¡ay, muñecos! Pero Dios usó al Pipo, los que han visto a Coco y su pandilla, usó al Pipo para corregirme o no, explicarme algo de años, hermano, que esa vez yo estaba hasta afligido con mi Dios. Me lo explicó con ese Pipo. Dije, ay, gracias, Señor, tú hablas de... Y Coco lo dice, él habla de muchas maneras. Pero ¿sabe algo en donde no voy a estar de acuerdo? Que se haga bromas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puedes hacer bromas con la palabra de Dios, pero eso no te hace discípulo. Puedes hacer bromas de la palabra de Dios, pero eso es torcerla. Puedes hacer bromas con la palabra de Dios, pero eso no te enseña el estilo de vida de Jesús. El propósito de leer la Biblia es para entender el estilo de vida, la forma de vida, para imitar a Jesús en esa vida, para que Él sea glorificado. Ese es el propósito de la Biblia. Y eso es lo que nos manda a enseñar. Cómo vivir en medio de gente odiosa, cómo vivir en medio de gente rencorosa, cómo vivir en medio de gente triste y amargada y frustrada, cómo vivir en medio de gente delincuente, cómo vivir en medio de gente grosera, picardienta, cómo vivir en medio de gente criticona, chismosa y murmuradora. Ese es el propósito de la Biblia. Jesús es nuestro ejemplo, la Biblia, el mandamiento. La Biblia te da el mandamiento cómo vivir. Jesús es tu ejemplo para hacerlo. Ese es el propósito de discipular. No es llevarle temas. Decir, a ver, te vengo a contar hoy un tema. ¿Cuál tema? Vamos a hablar de la dispensación bíblica. Vamos a dividir la Biblia en siete dispensaciones. ¿Y eso para qué te sirve? Sí, es conocimiento, pero eso no te sirve para vivirlo. Ah, bueno, pues vamos a estudiar hoy. ¿De qué vamos a ver? Vamos a estudiar de la reina Esther. ¿Y la reina Esther para qué la quieres? No, porque nosotros somos las Esteres de estos tiempos. ¿No has visto en Facebook? Las guerreras de Dios, y ponen ahí, hasta China la tienen ahí. De verdad, hermano, hoy en día hay mucha vanidad. La guerrera de Dios ya tiene una mujer vestida de eso, como las diosas del Olimpo, vestida con sus espadotas. Ni oran, hermano, ya dice que son guerreras. No, hermano, hoy en día hay tanta vanidad en el cristianismo. Entonces, mis hermanos, el cristianismo, el ser discípulo es adoptar un estilo de vida y vivirlo. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, cuando dice, vete a ser discípulos, es vete a enseñarles el estilo de vida de Cristo Jesús y enséñales a cómo vivir esa vida. Pero para enseñarles, primero yo. Si no, no puedo. Jesús quiere discípulos, no creyentes. Un creyente es aquel que lee la Biblia, lo cree, pero no lo vive. Un discípulo es aquel
que lee la Biblia, lo cree y lo vive. Ese es un discípulo. Y eso tenemos que hacer, empezando por nosotros mismos. Amén. Amén.